recuperación. Bueno, hubo una descoordinación en el primer horario, pero vamos a tratar de recuperarla. También les voy a dictar la clase de tumores hepáticos posteriormente, el día 20 de junio, si no me equivoco. Vamos a tocar ahora lo que se trata de los trastornos de la motilidad faringoesofágica. Esta clase, que puede sonarles quizá un poco árida o algo que no es tan frecuente como otro tipo de nosología, vamos a descubrir en esta clase que puede ser muchísimo más frecuente de lo que creen. Vamos a hablar del primer síntoma cardinal en estos trastornos, que es la disfagia. Como todos ustedes han reconocido ya en anteriores estudios, las alteraciones de la motilidad esofágica tienen como principal manifestación la disfagia, la cual se define como la dificultad para deglutir los alimentos. Entonces, es importante que cuando interroguemos a nuestros pacientes, interroguemos no solamente de si tienen la dificultad, sino qué tan grave es, cuánto tiempo se presenta, si esta ha sido de manera progresiva, que generalmente se relaciona con etiología neoplásica, o si es una disfagia intermitente, que se va a relacionar más con los trastornos de motilidad esofágica. Como recordarán ustedes, la deglución es un mecanismo coordinado a través de ondas peristálticas primarias y secundarias en el esófago. El objetivo de las ondas primarias y secundarias es propulsar el bolo alimenticio aun cuando no estemos a favor de la gravedad. Sin embargo, también existen unas ondas que son terciarias, es decir, ondas que no son propulsivas. La preponderancia de estas ondas es lo que puede originar o dar una característica para esos trastornos motables. Como sabemos, el esófago tiene tres partes: el cervical, el torácico y el abdominal, con la separación del diafragma del esófago abdominal del torácico. Refiriéndonos específicamente a las ondas terciarias, es una onda espontánea que se produce en forma simultánea en todos los niveles del esófago, a diferencia de las ondas primarias y secundarias, que son ondas progresivas. Comienzan en los segmentos cervicales y van hacia los distales porque tienen el objetivo de la propulsión. En cambio, la onda terciaria no es una onda normal ni una onda propulsiva. Esta onda, por el contrario, cuando está exacerbada, puede dar síntomas, puede provocar dolor o disfagia. Entonces, como ven acá, recordando un poco la fisiología del esófago, las ondas peristálticas primarias y secundarias van a tener una contracción y una dilatación del segmento receptor. Estas ondas tienen como objetivo que una parte proximal al bolo se contraiga y la otra parte se dilate, para que así el bolo pueda progresar hacia los segmentos posteriores. Hablando ya específicamente de los trastornos motores esofágicos y de la forma en que se clasifican, podemos tener una clasificación muy general, que es los trastornos primarios y secundarios. Los primarios no están asociados a una enfermedad sistémica, son los trastornos propios del esófago, y los secundarios sí están asociados a una enfermedad sistémica que puede ser neuromuscular, metabólica, infecciosa. Ejemplo típico, la diabetes, ¿no? Esta es una clasificación convencional en base a criterios manométricos, en la cual tenemos una serie de diagnósticos específicos en base a lo que nosotros en la especialidad de gastroenterología consideramos es el gold estándar en el diagnóstico, que es la manometría esofágica. Tenemos entonces varios diagnósticos convencionales: esófago aperistáltico, esófago en cascanueces, espasmo esofágico distal, etc. Trastornos que son bastante propios de la especialidad, pero de los cuales destaca quizá el más común, que es la acalasia, ¿no? Los criterios de clasificación de la clasificación de Chicago en motilidad esofágica establecieron ya la topografía y esta clasificación de los trastornos, dándoles los criterios manométricos. Tienen acá la referencia donde pueden encontrar esa revisión si ustedes lo desean revisar en esta revista en el 2012. Entonces, según esta clasificación, tenemos lógicamente varios tipos de trastornos, ¿no? La acalasia, en primer lugar, que tiene tres tipos, ¿no? La obstrucción al flujo esófago gástrico, la ausencia de peristalsis, o también llamado esófago aperistáltico, y la peristalsis débil. Cada uno de estos
cuadros nosológicos, tiene criterios manométricos para su diagnóstico. Hablemos de quizá el más frecuente y el trastorno insignia de los trastornos motores esofágicos en la especialidad, que es la acalasia. La acalasia tiene una incidencia de 6 en 100.000 habitantes. Esto la convierte en una enfermedad frecuente o infrecuente. Tengamos una referencia en el Perú, la tuberculosis. La tuberculosis tiene una incidencia entre 60 y 70 por 100.000 habitantes. Quiere decir que por cada 10 casos de tuberculosis, probablemente nosotros observaremos uno de acalasia. Es una enfermedad que no es muy frecuente, pero que sí la vamos a ver todos los años dentro de un hospital general. Aunque se ha propuesto que esta anomalía es principalmente por ausencia de peristaltismo esofágico, se sabe ya que es un trastorno diferente. No solamente es la ausencia de la motilidad esofágica, sino también es una mala relajación del esfínter esofágico inferior. Sabemos que es una afección primaria del esfínter, ¿no? La causa de la acalasia no es muy conocida, se ha relacionado con degeneración neuronal, traumatismos, tensión excesiva después de una reparación antirreflujo, estrés emocional intenso, edad avanzada también. Lo que sucede en la práctica es que un paciente presenta una dilatación marcada del esófago, como ven en esta radiografía, y una terminación que se le llama en pico de ave, en el extremo distal. Entonces, nosotros tenemos un esfínter esofágico que, si bien puede contraerse bien, es incapaz de relajarse correctamente. Eso nos provoca el trastorno a lo largo de meses o años, donde el esófago se va dilatando constantemente. El paciente les va a referir el síntoma cardinal, que es la disfagia a nivel distal, generalmente referida al centro del pecho. El paciente les va a decir que puede deglutir alimentos, pero que siente que se le quedan en el centro del pecho. Y muchas veces tienen halitosis, tienen regurgitación alimentaria, acompañando a esta condición. Es muy común a edad avanzada, sin embargo, también se ha presentado en gente joven. El otro trastorno de los más conocidos de los trastornos motores es el llamado esófago en cascanueces. También es conocido como peristalsis hiperintensa. A diferencia de la acalasia, acá lo que tenemos es un peristaltismo desordenado, intenso en el cuerpo esofágico, generalmente relacionado justamente con las ondas terciarias, de estas ondas anormales de las que les hablé al principio de la clase. Son contracciones peristálticas de gran amplitud, desordenadas en todo el cuerpo esofágico. Se constituye como la más frecuente de las anomalías primarias, en realidad mucho más frecuente que la acalasia inclusive. Y está caracterizada más que por disfagia, por un síntoma cardinal que es el dolor torácico. Las contracciones pueden alcanzar a veces hasta 400 milímetros de mercurio. En este trastorno tenemos una condición bastante típica, que es la asociación con una enfermedad, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hasta en un 50%. 50% de pacientes con reflujo tienen asociación con esófago en cascanueces. Y esto nos lleva a una condición muy especial. Quiere decir que la mitad de los pacientes que padecen reflujo van a tener esófago en cascanueces y van a tener dolor torácico. Y esto nos lleva a otra estadística importante. ¿Cuántos dolores torácicos llegan a la emergencia diariamente? ¿Cuántos de esos dolores torácicos son un infarto? 1 de 10. Y los otros 9 dolores torácicos que llegaron a la emergencia, ¿qué son? Pues de un 30 a 40% de esos dolores torácicos que no resultaron ser un infarto, que probablemente asustaron muchísimo al paciente, pues son esto: reflujo asociado con esófago en cascanueces. Entonces, esto se convierte en una enfermedad cotidiana, de visión diaria y que requiere diagnóstico correcto. ¿Cuántos esófagos de cascanueces se diagnostican en la emergencia? Ninguno. ¿Cuántos reflujos probablemente diagnostican en la emergencia? Por ahí quizá algún emergenciólogo acucioso puede ser que llegue por lo menos al diagnóstico de reflujo, lo cual sería suficiente en la emergencia, ¿no? Que puede identificar que no es torácico o cardiogénico y que lo pueda derivar al especialista. Muy bien, entonces, como les mencionaba, el cuadro clínico puede ranguear desde asintomático hasta dolor torácico o la disfagia. El otro trastorno que tenemos es el espasmo
difuso y segmentario, que también se manifiesta como dolor torácico. Es una alteración propia del cuerpo esofágico, causada por una anomalía motora básica, donde vemos un desplazamiento rápido de las ondas, secundario a una anomalía de la gradiente de latencia. A diferencia del esófago en cascanueces, el espasmo esofágico difuso se acompaña de un trastorno orgánico, que es la hipertrofia de capas musculares del esófago. Y obviamente también una degeneración de las ramas esofágicas del nervio vago que inervan el esófago. Entonces, el espasmo esofágico difuso puede afectar todo el cuerpo esofágico, aunque generalmente se limita a los 2/3 inferiores. Acá vemos algunas radiografías típicas de esto y vemos la imagen típica que le llamamos esófago en sacacorchos, ¿no? Donde vemos una imagen como que fuera un sacacorchos con espasmos concéntricos limitados a las 2/3 partes del esófago distal. Tenemos también como trastorno el esfínter esofágico inferior hiperintenso. Este trastorno se caracteriza por una elevación de la presión basal del esfínter esofágico inferior, pero con relajación normal. Esto es una pregunta que suele ser común en muchas evaluaciones. ¿Cuál es la diferencia entre acalasia y esfínter esofágico inferior hiperintenso? Entonces, la diferencia cardinal entre esos dos trastornos es que en la acalasia tenemos una relajación anormal y en el esfínter esofágico hiperintenso tenemos una relajación normal, con una presión del esfínter elevada. En cambio, en la acalasia tenemos presión del esfínter normal con relajación inadecuada. Aunque manométricamente los dos trastornos son diferentes, en la práctica el paciente se presenta con disfagia. O sea, lo que te va a decir el paciente, al igual que nadie, es: no puedo pasar la comida. La diferenciación va a ser manométrica. ¿Y es importante la diferenciación? Sí, es importante porque el tratamiento de la acalasia no es igual que el tratamiento del esfínter esofágico inferior hiperintenso, ¿no? La acalasia tiene una muy pobre respuesta a fármacos y responde muy bien a la dilatación endoscópica. Sin embargo, ese trastorno, el esfínter hiperintenso, tiene una mejor respuesta a la relajación producida por fármacos y no solamente a la dilatación endoscópica, ¿no? Sin embargo, en ambos trastornos, cuando son muy severos y cuando se requiere un manejo más radical, la miotomía, que es decir, el corte sobre el músculo del esfínter para relajarlo, es el tratamiento indicado en ambos casos. La miotomía consiste en hacer un corte a nivel del esfínter, esto puede ser por vía laparoscópica, también se está tratando de hacer tratamientos de esta forma endoscópicos para relajar el esfínter y permitir que el paciente tenga una mejor transición del alimento hacia el estómago. Muy bien, hemos tocado los 4 trastornos más comunes, ¿no? Acalasia, espasmo esofágico difuso, esfínter esofágico anterior hiperintenso. Sin embargo, no hemos hablado mucho del examen cardinal para diagnosticarnos, que es la manometría. La manometría es un examen endoscópico por excelencia y obviamente todo médico general debe saber que existe. No es realmente de particular interés para nosotros que ustedes se aprendan exactamente cuánto de presión tiene en el esfínter cada uno de los trastornos. Pero lo que sí tienen que saber es cuándo tengo que enviar a un paciente a una manometría, cuándo le debo sugerir que se haga este estudio y cuáles son los principales hospitales en mi país que hacen manometría. Lastimosamente no son muchos. En el Perú solamente se hace manometría prácticamente en el Hospital Rebagliati y en el Hospital Almenara y en el Hospital Loaiza. Solo son 3 hospitales que realizan el estudio de manometría. Y quizá un par de clínicas privadas, que son la Clínica Angloamericana y la Clínica Ricardo Palma. Entonces no es un examen diseminado. En segundo lugar, es un examen costoso. Privadamente puede costar entre 2.000 y 3.000 soles. En la Seguridad Social es gratuito. Entonces, no le voy a pedir manometría a todo paciente que llegue con síntomas de reflujo. Sería bastante difícil para nuestros pacientes poderlo hacer, ¿no? O de repente sobrecargaríamos a los únicos hospitales que lo hacen. Entonces, probablemente la indicación no va a ser un paciente con reflujo. La indicación va a ser un paciente en el que realmente sospechemos que tenga un trastorno motor esofágico primario, como por ejemplo acalasia
o espasmo esofágico difuso, o esófago en cascanueces. Para esto, lógicamente, siempre vamos a tener que tener estudios previos, que son la radiografía de esófago y la endoscopía alta, que son dos estudios cardinales disponibles prácticamente en todos los hospitales, desde nivel 2 hasta nivel 3 y 4 en Lima. Endoscopía alta y radiografía de esófago. Sin embargo, es necesario saber que la manometría es el gold estándar en el diagnóstico de los trastornos motores, es la única prueba que puede diferenciar un trastorno de otro con propiedad y es la principal prueba diagnóstica que tenemos para trastornos motores esofágicos. Entonces acá vemos un resumen de los 4 principales trastornos y lo que suelen tener como características manométricas. Este cuadrito es muy útil, yo les recomiendo que traten de aprenderlo porque es un cuadrito que suele ser motivo de preguntas en cualquier examen, MIR o STEPS o exámenes que van a dar en su futuro clínico. Entonces, la acalasia tiene estas 4 características: relajación incompleta del esfínter, ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico, presión en el esfínter esofágico inferior ligeramente elevada o normal, y presión intraesofágica basal elevada. En cambio, el espasmo difuso del esófago, contracciones simultáneas repetidas y contracciones de mayor intensidad y duración. En cascanueces, intensidad media de peristalsis en esófago distal y secuencia peristálsica normal. Y el esfínter hiperintenso, una presión de esfínter mayor de 26, relajación normal y peristalsis normal. Entonces, traten de aprender, es bastante resumido y es lo que generalmente diferencia los 4 trastornos. Bueno, acá vemos, según la clasificación de Chicago, en la referencia que les mostré anteriormente, lo que llamamos los criterios obligatorios para cada uno de los trastornos y lo que llamamos los criterios opcionales. Esto es un poco más el disgregado, diferente a un poco más específico de la diapositiva anterior, ¿no? Que también lo tienen para revisar. Acá les pongo un poco algunas imágenes de cómo se hace una manometría, ¿no? Una manometría es como una endoscopía, pero a diferencia del endoscopio normal, que solamente tiene una cámara de fibra óptica para ver el interior del estómago, acá también tenemos algunos electrodos que colocamos en el interior del esófago, en el cuerpo, a nivel del esfínter, para poder medir las presiones tanto en la pared proximal, media, distal del esófago y a nivel del esfínter. Entonces la idea es realizar un examen mucho más a conciencia de esto, ¿no? La otra parte del examen, además de la manometría, es realizar la pHmetría, que es colocar esta pequeña sonda a través de la nariz y un contador o un medidor de pH que el paciente lleva como una especie de radio o Walkman adosado al cuerpo, ¿no? La pHmetría se hace como una lectura de medición en 24 horas. Y bueno, lo que hacemos es, en este esquema, está ejemplificado más o menos, introducimos los electrodos por un endoscopio, tenemos un medidor de pH también, y los electrodos obviamente nos van a dar una lectura en una gráfica muy similar al electrocardiograma de las presiones en el cuerpo y en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Esta es una lectura típica de lo que solemos tener. Esto es algo que es de conocimiento ni siquiera del gastroenterólogo especializado en esto. Les diré que el 95% de gastroenterólogos no sabemos leer estas gráficas y solamente una minoría de gastroenterólogos interpreta y entiende estas gráficas correctamente. Es una subespecialidad dentro de gastroenterología. No es el objetivo, obviamente, enseñarles eso, sino que sepan que existe y cuándo indicarlo. Muy bien, entonces hablemos un poquito del tratamiento de los trastornos motores esofágicos, ¿no? El tratamiento durante mucho tiempo había sido quirúrgico, es decir, entrar a operar a una persona que tiene dificultad para pasar los alimentos, que se está emaciando, que está perdiendo peso y que se está prácticamente consumiendo por la no asimilación de alimentos. Entonces la solución era siempre radical hasta cierta etapa de nuestra docencia médica: operar, abrir el esfínter, que transite mejor el alimento. Ese tratamiento tuvo éxito, fue exitoso, con bastantes complicaciones quizá. Con el avance de la endoscopía, nosotros hemos también desarrollado tratamientos endoscópicos, dentro de los cuales lo que tenemos un poquito más a la mano es el tratamiento con dilatación endoscópica con balones hidrostáticos.
Como ven en este esquema, lo que se hace es introducir un balón para dilatar la zona del esfínter esofágico inferior y lograr una mejor propulsión o pasaje del alimento hacia el estómago. La otra opción de tratamiento es el tratamiento quirúrgico, que es lo que se llama la miotomía de Heller. La miotomía de Heller consistía en hacer un corte a este nivel, donde ven en el gráfico A, cortar el esfínter esofágico inferior parcialmente, como ven aquí, cortarlo y suturarlo de la otra manera. Es decir, lo corto así y lo suturo de una manera en la cual aumento el diámetro del pasaje por donde va a pasar el alimento. Entonces, de lo que tengo este reducido canal, lo amplío a este canal mayor. Sin embargo, entre los dos tratamientos, el avance del tiempo ha ido dándole un primer lugar al tratamiento endoscópico, yendo siempre de lo menos invasivo a lo más invasivo. Bueno, en el siguiente video vamos a ver un poquito cómo es el tratamiento endoscópico. Pasa el gris acá. Falta, estamos en medio todavía. Ya ahorita veo, pásatela. No, eso puedo pedir, amigo. Parece que el link del video está fallando. Bueno, vamos a verlo en otra oportunidad. Vamos a continuar con la siguiente parte. Vamos a hablar ahora de los trastornos motores relacionados a enfermedades sistémicas. Bueno, dentro de las enfermedades sistémicas que pueden causar anomalías en la motilidad esofágica, tenemos 4 grandes grupos. Dentro de las enfermedades relacionadas al reflujo gastroesofágico, lesiones estenosantes del esófago, tenemos también enfermedades neoplásicas no esofágicas, dentro de que destacan el carcinoma de pulmón como más frecuente, enfermedades sistémicas como la esclerodermia, la polimiositis, que son colagenopatías, diabetes mellitus, neuropatía alcohólica, que es algo bastante común en las personas que están afectadas por el alcoholismo, y algunas causas un poco más anecdóticas como la amiloidosis o la enfermedad de Chagas, ¿no? De todo este grupo de enfermedades sistémicas, las 3 más comunes son las que les menciono acá, que suele ser también una pregunta muy común, ¿no? La esclerodermia, la diabetes mellitus y la neuropatía alcohólica. La esclerodermia, generalmente 75% de pacientes que padecen esclerodermia tienen una afectación esofágica y cutánea. Generalmente se produce una fibrosis y degeneración del músculo liso esofágico, respetándose el músculo estriado, ¿no? Generalmente la esclerodermia se acompaña con una hipomotilidad severa del esófago y una falla en la contracción. Entonces nos va a producir un cuadro quizá un poco similar a la acalasia. Suele presentarse también una hipotonía del esfínter. La desventaja de estos pacientes es que tienen mucha dificultad para pasar los alimentos, pero a la vez tienen síntomas de regurgitación muy marcados del contenido gástrico también por la hipotonía del esfínter esofágico. Son pacientes que realmente tienen muchísimos problemas con esto. Y la desventaja es que no mejoran mucho con las dilataciones. El cuadro clínico en las personas que tienen la asociación de esclerodermia con trastorno motor va con un reflujo gastroesofágico muy pronunciado y una disfagia por alteración del tránsito esofágico. La diabetes mellitus también es una enfermedad sistémica muy relacionada a trastornos motores del esófago, generalmente por una neuropatía vagal. Así como nosotros tenemos neuropatía a diferentes niveles en la diabetes, la neuropatía del vago va a producir una serie de trastornos
como acloridia en el estómago y también trastornos motores del esófago. Más del 60% de pacientes con evidencia de neuropatías periféricas o autonómicas tienen algún grado de alteración esofágica. Si nosotros pensamos en lo común que es la diabetes mellitus en nuestro medio, probablemente si interrogamos con cuidado a nuestros pacientes diabéticos, nos van a referir alguna magnitud de dificultad para pasar los alimentos o de regurgitación de alimentos, ¿no? Sino que la mayoría de pacientes quizá no los van a referir como síntoma principal. Piensen que un diabético muchas veces tiene problemas renales, está en diálisis, tiene úlceras por mala circulación en las piernas o de repente otros trastornos que ocupan más su atención, tanto de los pacientes como de sus familias. Por lo tanto, eso hace que no les van a referir de repente de primera intención el síntoma esofágico. Pero sería bastante correcto que si ustedes en su práctica como médicos generales están frente a un paciente diabético, ustedes exploren todos los sistemas que puedan estar afectados en un paciente diabético, ¿no? Desde la visión, el problema motor esofágico, muchos pacientes diabéticos refieren diarreas o estreñimiento como trastornos de la motilidad colónica, muchos pacientes van a tener problemas renales asociados o problemas también hepáticos. Por lo tanto, en un paciente diabético es bueno que nosotros exploremos no solamente lo que nos refiere el paciente, sino lo que puede estar presentando sin que nos lo refiera. Tenemos también dentro de las enfermedades sistémicas causas infiltrativas no neoplásicas e infecciosas. Algunas no son muy comunes, ¿no? Pero algunas son propias de nuestro país, ¿no? Tenemos aquí la amiloidosis, que es una enfermedad bastante degenerativa que tiene afectación renal también, la sarcoidosis y la enfermedad de Chagas, muy común en la sierra peruana y que puede dar trastornos motores de megaesófago bastante clínicamente evidentes, ¿no? No es una enfermedad actualmente frecuente, es una enfermedad bastante rara. Nosotros hemos visto algunos casos de miocardiopatía chagásica o de pseudoacalasias. A la afectación esofágica por Chagas se le solía llamar pseudoacalasia, y esto es algo que es bastante notorio clínicamente, ¿no? Sin embargo, como mensaje, uno de los mensajes a tomar en cuenta y a grabar es que la situación clínica con mayor frecuencia asociada a alteraciones motoras del esófago es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad cardinal. Quizás los chicos que han hecho práctica conmigo ya en el hospital saben que nosotros nos esforzamos muchísimo en que ustedes aprendan dos condiciones nosológicas comunes en la clínica, que son dispepsia y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ambas condiciones son motivo de múltiples guías en todo el mundo para el manejo. Y esto es debido a que el 30% de la consulta de un médico general es dispepsia y reflujo, y el 70% de la consulta de un gastroenterólogo. Por lo tanto, aprender dispepsia y reflujo no solamente es una obligación de todo médico, sino también es una obligación ser expertos en estas enfermedades. O sea, un médico debe ser experto en lo que es frecuente y cotidiano en la práctica diaria. Si ustedes ingresan al SERUM, como seguramente todos lo van a hacer, y empiezan a atender consulta, y les van a poner 20 pacientes en 4 horas, que es lo que les van a poner a atender en el SERUM, de esos 20 pacientes, 4 o 5 pacientes van a ser dispepsia y reflujo. Si ustedes van a tener diariamente pacientes con reflujo, diariamente ustedes van a ver asociación con trastorno motor esofágico, probablemente encontrarán espasmo esofágico difuso y esófago en cascanueces con relativa frecuencia, y quizá en algunos casos encontrarán pacientes con disfagia, que ustedes deberán referir a una radiografía de esófago y a una endoscopía con prontitud. Si ustedes tienen pacientes jóvenes, probablemente su abordaje diagnóstico se irá hacia estos trastornos, y si ustedes tienen un paciente mayor de 60 años, probablemente va a ser muy importante que primero descarten una neoplasia esofágica o gástrica antes de pensar en esos trastornos como segundo lugar. Muy bien, acá la bibliografía que pueden revisar, y muchas gracias. Si hay alguna